Cordial saludo, profesor. A continuación vamos a hacer nuestra exposición del caso del Fondo Rotatorio del Ministerio de Educación con mi compañera Sofi Mesa y quien le habla Camilo Estacio. Primero que todo, tenemos el resumen de la situación presentada en el Fondo Rotatorio del Ministerio de Educación, donde en un proceso de contratación del programa de alimentación escolar en La Guajira. En este caso fue nombrado un nuevo director general por meritocracia, pero por parte del ministro mantiene tres subdirecciones por solicitud, por la solicitud del ministro, lo había dicho, y por su parte nombra a Pedro Bravo como jefe de planeación. El señor Fernando Rico, pues el subdirector financiero, lidera el proceso de contratación y se evidencian señales de irregularidad, ya que hay contratistas que no cumplen con sus funciones y de igual forma les pagan. Tiene cercanías también con los empresarios y tiene tres investigaciones de las cuales han sido archivadas en un tiempo récord de 10 días. En la estructuración de la licitación se estructura una licitación por 7.000 millones de pesos con comités integrados por funcionarios sin suficiente idoneidad en la contratación, como es el caso del comité estructurador. Eh, Algunos oferentes advierten que los prepliegos están direccionados para favorecer a un proveedor, al cual el señor Fernando Rico hace caso omiso. Sin embargo, el señor Pedro Bravo, jefe de planeación, se detecta estas irregularidades y le informa al subdirector de financiero que le informará esto al director general cuando regrese del viaje que está en comisional en el exterior. Por lo tanto, Fernando Rico se enfurece y dice que no se meta en los asuntos y posteriormente llama al jefe, mediante el jefe de personal, es despedido por supuesta insubsistencia laboral. Al regreso del director general, cita a los involucrados en el conflicto para decidir y resolver esta situación presentada. Este caso combina un posible direccionamiento contractual, abuso de autoridad y represalia frente a quienes advierten irregularidades. En segundo punto tenemos las partes del conflicto, los intereses y las expectativas, que principalmente tenemos como una parte del conflicto al director general, quien su interés siempre es garantizar la legalidad, la transparencia y la eficiencia en la contratación pública. Su expectativa es recuperar y fortalecer la confianza institucional y corregir las irregularidades. El señor Fernando Rico, quien era es el director financiero y director encargado en ausencia del titular, cuyo interés se radica principalmente en mantener el proceso el control del personal en el proceso de contractual y su interés por favorecer determinados intereses particulares. Su expectativa es conservar su cargo y evitar las posibles investigaciones disciplinarias o penales o administrativas que se deriven del proceso. El señor Pedro Bravo, jefe de planeación, hombre de confianza del director general, le interesa es defender la legalidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, dando fe de la confianza dada por el director general. La expectativa que se corrijan las irregularidades y respeten sus derechos laborales. El señor Félix Plata, asesor de contratación, su interés es continuar con la licitación sin modificaciones de acuerdo a las instrucciones en este caso, del director encargado. Y su expectativa es que evitar la nulidad del proceso y evitar de pronto responsabilidades disciplinarias o administrativas que se deriven del caso. El señor Armando Casas, el jefe de talento humano, cumplir con las órdenes de sus intereses, cumplir con las órdenes del subdirector financiero y director encargado. Su expectativa, mantener su cargo y a toda costa evitar conflictos con sus superiores. Otros actores afectados serían los oferentes del proceso y comunidad beneficiaria del programa de alimentación en La Guajira. Tercero, los factores que originan el conflicto. Tenemos entre los factores estructurales y de comportamiento, donde tenemos como primero el abuso de autoridad, ya que el subdirector financiero y director encargado tiene el uso de la jerarquía para imponer las decisiones. En segundo, pues la concentración del poder.
la cual en el momento lo hacía Fernando Rico como subdirector financiero y como director general encargado. Posible direccionamiento contractual, los pliegos se evidencian que eran orientados para favorecer a un proveedor específico por la buena relación que tenían el señor Fernando Rico con los empresarios. Segundo, tenemos, cuarto, perdón, la debilidad del control, ya que no habían un seguimiento y un control de los procesos y procedimientos en la organización, ya que se evidencian investigaciones irregulares y el archivo en tiempo récord. Presión e intimidación laboral, ya que el comité estructurador era personal sin experiencia y los obligaron o prácticamente a firmar bajo presión con la amenaza de que los iban a despedir del trabajo. Del trabajo. Y por otro lado, la represalia que tuvieron de despedirlo al señor Pedro Bravo, quien advirtió de las irregularidades. Sexto, conflicto de intereses y falta de transparencia, ya que no había una cercanía del señor director encargado con los empresarios y por lo tanto direccionaba la contratación y por lo tanto tomaba decisiones poco específicas. En conclusión, decimos que el conflicto surge por la combinación del poder mal ejercido, intereses particulares y controles institucionales débiles. Tenemos los tipos de conflicto que generalmente podemos decir que son conflictos de intereses, conflicto de roles y conflicto de valores. Por lo tanto, tenemos el primero que es el conflicto de intereses, ya que se anteponen intereses particulares al interés público de la contratación, violando como las normas y la legalidad que se debe tener en estos procesos y procedimientos. Segundo, tenemos el conflicto de roles, ya que se evidencia el uso del cargo para presionar a tomar decisiones que le son beneficiarios a nivel personal y a tomar represalias a quien se oponga a sus intenciones. El tercero, el conflicto organizacional, ya que involucra varias áreas como la parte financiera, la parte de planeación y contratación y el talento humano. Y el cuarto, el de valores, que es un conflicto ético y legal, ya que hay posibles irregularidades por abuso de confianza, perdón, por abuso de autoridad y afectación al debido proceso sin tener los mínimos principios y valores éticos y morales en este tipo de procesos y procedimientos. A nivel general, podemos decir que se presenta un conflicto disfuncional, ya que afecta la transparencia, la confianza y los objetivos institucionales, afectando de una forma negativa a la organización. Sí. También existen cuatro niveles de conflicto en este caso. En primer lugar está el interpersonal, que se evidencia pues en la confrontación entre Fernando Rico y Pedro Bravo, especialmente cuando Rico le ordena no intervenir en el proceso y Bravo pues insiste en informarle al director general, lo cual causa pues que lo despidan. En el nivel intragrupal ocurre cuando se hacen los problemas dentro del proceso contractual con los mismos personales de contratación en toda esta coacción del subdirector financiero Fernando Rico en hacer que el comité evaluador firme papeles en los que no ha leído bien y no tienen la capacidad, pues, la capacidad y las herramientas suficientes para evaluarlo. En el nivel intergrupal están pues el conflicto compromete diferentes áreas, está la entidad financiera, la de planeación, contratación y talento humano. Y por último pues está el nivel organizacional, ya que este conflicto afecta la misión institucional, la transparencia de la contratación pública, la confianza en la entidad y la correcta ejecución pues de este proyecto. Las fallas detectadas en el caso las podemos organizar en cuatro pilares. La primera son las fallas contractuales y administrativas, que ya pues Camilo nos lo había mencionado. Hay fallas en los procesos de contratación para gente idónea. Hubo pliegos de contratación que se reportaron con desviaciones para algunos proveedores y estas observaciones fueron ignoradas, enviando eh, estos pliegos sin hacer las correcciones pertinentes.
Por otro lado están las fallas del talento humano y el debido proceso, pues lo observamos con el despido injustificado de Pedro Bravo. También existen fallas éticas y de integridad institucional, posiblemente por los conflictos de intereses del subdirector financiero, los empresarios, contratistas y funcionarios internos, así como las presuntas conductas de abuso de autoridad, la presión a funcionarios para firmar los documentos, entre otros. Y por último están las fallas de control interno y de supervisión, debido a que pues, las investigaciones disciplinarias aparentemente eran archivadas de forma irregular, hubo diferencias pues, en la trazabilidad de las decisiones que se tomaron, hubo ausencia en los mecanismos efectivos para prevenir la corrupción y el favorecimiento de los contratistas. En conjunto, pues estas fallas comprometen la transparencia, la legalidad, la confianza institucional y la correcta ejecución de los recursos públicos destinados al programa de alimentación escolar. Eh, para este caso, las normas aplicables estarían relacionadas con la contratación pública, la función administrativa, el régimen disciplinario, el empleo público, control interno y la lucha contra la corrupción. Principalmente, pues nos basaríamos en la Constitución Política de Colombia, más específicamente en los artículos 2, 6, 29, 123, 209 y 269, que están relacionados con todos los fines del Estado, la responsabilidad de los servicios de los servidores públicos y el debido proceso. La ley exenta de 1993, que es el Estatuto General de Contratación de los Administradores Públicos, la ley 909 de 2004, que está relacionada con el empleo público, la carrera administrativa y la gestión del talento humano, la ley 1150 de 2007, que introduce las medidas para la eficiencia y la transparencia en la contratación con los recursos públicos, la ley 1474 de 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, aplicable pues, por los posibles hechos de favorecimiento a abusos del cargo y las afectaciones a la transparencia, la ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimientos Administrativos y de lo contencioso administrativo por la revisión de los actos administrativos como la desvinculación de Pedro Bravo, el decreto 1082 del 2015 que reglamenta el sistema de compra y contratación pública, la ley de 1952 del 2019 que es el Código General de Disciplinario, que es aplicable por las posibles fallas cometidas por los servidores públicos, particularmente pues por el subdirector financiero. También se podría aplicar, no por parte directamente del ministerio, pero sí bien de las autoridades competentes, el Código Penal colombiano, específicamente en la Ley 599 del 2000, que habla sobre los intereses indebidos en la celebración de contratos, contratos que no cumplen con los requisitos legales, con concusión, cohecho, abusos de autoridad, prevaricato o falsedad, entre otros. También es importante y sería aplicable el modelo integrado de planeación y gestión, el sistema de control interno, el manual de funciones, de supervisión e interventoría, la política de integridad y transparencia, la política de conflictos de intereses y los procedimientos internos de talento humano. Para las decisiones que tomaría el director general el momento de llegar de su semana de retiro, sería principalmente darle pues prioridad a la legalización y la transparencia y el debido proceso de todos los bienes públicos. Por lo que, en primer lugar, pues se suspendería de forma inmediata el proceso licitatorio que se está llevando a cabo para hacer las investigaciones y revisiones pertinentes en términos jurídicos, técnicos y financieros. Esto para revisar todos los pliegues, las observaciones de los oferentes, las actuaciones de los comités que se estructuraron y los documentos publicados durante pues, la ausencia del director. En segundo lugar, se dejaría sin efecto la suspensión o pues el despido del señor Pedro Bravo, mientras pues se verifica si realmente existe una causa real y objetiva eh, para ese despido, dado que posiblemente esa desvinculación puede deberse a las represalias de advertir las irregularidades en el proceso. En tercer lugar,
se procedería a escuchar las versiones e información de todos los implicados. Sin embargo, con la vía de hecho, se apartaría preventivamente del proceso contractual a Fernando Rico, a Félix Plata y a Armando Casas, mientras se hacen las investigaciones internas y externas pertinentes. También se ordenaría revisar la legalidad de todos los actos administrativos expedidos durante la ausencia del director, eh, asimismo como verificar la idoneidad y los requisitos legales de todos los funcionarios y asesores que participan en los procesos contractuales, especialmente con el tema de las vigencias de las tarjetas profesionales, dado que Félix Plata, que era el abogado que estaba, tiene una observación de Pedro Bravo referente a su tarjeta profesional. En cuarto lugar, conformaría pues nuevos comités estructuradores y evaluadores con servidores públicos idóneos, capacitados en contratación estatal y sin conflictos de intereses. Pues, por otro lado, se tendrían que atender las observaciones de los oferentes, que éstas sean revisadas y respondidas técnicas, jurídicas y objetivamente, garantizando pues la transparencia, la economía y la responsabilidad hacia una selección objetiva. Finalmente, daría traspaso del caso a las instancias competentes, es decir, al control interno disciplinario, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, y si existen indicios penales, se pasaría a la Fiscalía General de la Nación. Además, se implementarían medidas correctivas institucionales, como el fortalecimiento del sistema del control interno, la actualización de los manuales de funciones, de contratación, la declaración obligatoria de los conflictos de intereses que se tengan por parte del personal, la trazabilidad documental de las decisiones, la capacitación en temas de contratación estatal, el fortalecimiento de las habilidades blandas de todos los funcionarios y los mecanismos de protección a los denunciantes. Posiblemente nosotros concluimos que este conflicto no solamente debe limitarse a resolver las confrontaciones entre funcionarios, sino que se debe corregir las causas estructurales que permitieron el riesgo de corrupción, el abuso de autoridad y las afectaciones del interés público. Muchas gracias.